En el mercado de la fotografía, la innovación suele ser el disfraz de la necesidad. Nos han acostumbrado a que cada nuevo sensor es una etapa superada en nuestra carrera, pero si miramos con atención, la mayoría de esas funciones no están diseñadas para hacernos mejores artistas, sino para facilitarnos la gestión técnica. El problema es que esa facilidad nos aleja del proceso de pensamiento que toda obra requiere. La maestría no es dominar un algoritmo, sino entender qué parte de la tecnología necesitamos realmente para que nuestro discurso sea sólido, para que nuestra mirada tenga una intención y que cada ajuste responda a una decisión estética, no a un modo automático. Hace falta criterio para rechazar lo que no aporta. Hoy vamos a explorar cómo la elección de la herramienta es en sí misma una decisión artística. Analizaremos por qué algunos de los mejores autores eligieron el camino de la dificultad para potenciar su lenguaje. Y cómo tú puedes aplicar esa estrategia para elevar de verdad el nivel de tu producción. La obra inédita. Cuando el talento y la técnica ya no son el límite. Con Gómez Calcerrada. Bienvenidos, soy José María Gómez y esto es La Obra Inédita, un programa para los que saben que el talento no es un don, sino una disciplina. Cuando hablamos de equipo, el debate debe ser sobre funcionalidad narrativa. Cada herramienta tiene un ADN diferente. Mira a Dairo Moriyama, el padre de la calle en Japón. Moriyama no usaba una compacta por falta de dinero. Lo hacía por el estilo Arebuke Boke, que traducido es grano, desenfoque y movimiento. Necesitaba una herramienta que fuese una extensión de su propio cuerpo. Esa pequeña cámara le permitía disparar sin mirar por el visor, mientras caminaba por Shinjuku. La cámara no era un obstáculo, era un sentido más. Si hubiera trabajado con una reflex profesional, habría sido detectado. La distancia con el sujeto habría cambiado y su obra no tendría ese nervio instintivo que le hizo leyenda. La mejor cámara para la calle es aquella que te permite ser invisible. Al otro lado está Diana Arbus. Ella no buscaba la discreción, buscaba una relación formal e incómoda con el sujeto. El paso al formato medio fue una decisión de peso en todos los sentidos. Estas cámaras obligan a una pausa que el 35 mm no tiene. El visor de cintura, donde miras hacia abajo, crea una dinámica de reverencia ante el modelo. El formato cuadrado con su geometría rígida encerraba a sus personajes y los hacía parecer eternos. Cada elección técnica de Arbus reforzaba su discurso sobre lo extraño. Ella entendió que si quería que el espectador se detuviera ante la imagen, ella debía detenerse primero ante el sujeto.
Si este análisis te está aportando valor, no olvides suscribirte y compartir el programa. Ayúdanos a que esta comunidad de autores siga creciendo. Si sientes que la tecnología te está distrayendo de lo que de verdad importa, en mis mentorías trabajaremos para que recuperes el control de tu narrativa. Vamos a diseñar tu flujo de trabajo basado en tu visión. Tienes toda la información en gomezcalcerrada.com/mentorías. Para darle rigor a esto, entremos en la neuroestética. El Dr. Semir Zeki, de la University College de Londres, ha investigado por décadas cómo el cerebro reacciona realmente ante la imagen. Sus estudios demuestran que el cerebro se activa con mayor intensidad ante estímulos que requieren una completud por parte del espectador. Es lo que él llama la ley de la ambigüedad. La cámara te da una imagen perfecta, excesivamente nítida y sin misterio. El cerebro se apaga porque no tiene nada que resolver. Pero si la imagen tiene imperfección, si juega con el desenfoque o el grano, el espectador tiene que rellenar los huecos con su propia experiencia. Y ahí, en ese esfuerzo neuronal, es donde nace la verdadera conexión emocional. Según Zeki, la belleza no es algo pasivo. Es un proceso activo de la corteza visual que busca significado. Por eso, la facilidad tecnológica es el enemigo, porque elimina el enigma que el cerebro necesita para sentirse estimulado. Hablemos de Richard Avedon. Cuando en 1979 comenzó su obra maestra In the American West, abandonó por completo la agilidad de su Rolleiflex y se pasó a una cámara de banco de 8x10. Una máquina pesada, lenta y tortuosa. ¿Por qué un fotógrafo en la cima de su carrera elegiría la dificultad? Por la resistencia. Avedon decía que el equipo pesado cambiaba radicalmente la psicología del retratado y también la suya, al estar obligado a trabajar despacio. Bajo el paño negro, el tiempo se dilataba. Esa fricción física provocaba que el modelo se olvidara de la cámara y se mostrara desnudo, psicológicamente hablando. Avedon no quería la facilidad del disparo rápido. Quería el peso del tiempo, porque sabía que en el esfuerzo brutal de manejar esa máquina estaba la diferencia entre un simple retrato y una obra de arte universal. Cuando pones una cámara gigante delante de alguien, esa persona se ve obligada a estar presente, a respetar el acto fotográfico. La herramienta era un instrumento de control social sobre el sujeto. Datos del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, sobre la interacción hombre-máquina, han revelado un dato que debería hacernos temblar como creadores. Han descubierto que cuando un proceso es demasiado fácil, cuando la tecnología nos lo da todo masticado,
el compromiso cognitivo cae un 60%. ¿Qué significa esto para ti que me escuchas con una cámara en las manos? Significa que si tu cámara lo hace todo por ti, si el enfoque es perfecto siempre, si la exposición se corrige sola, tu cerebro se desconecta. Entra en un estado de piloto automático, donde la creatividad se adormece. El MIT llama a esto la trampa de la fricción cero. Según sus estadísticas, para que una obra tenga alma, para que haya una verdadera conexión entre el artista y el objeto, debe haber resistencia. Debe haber una dificultad que obliga a tu corteza prefrontal a trabajar al 100%. Ese 60% de pérdida de atención es el espacio donde se muere el arte, porque cuando no hay esfuerzo en la técnica, acaba por no haber esfuerzo en la mirada. Los datos del Instituto de Tecnología de Massachusetts son claros. La facilidad es la enemiga del compromiso. Si quieres que tu próxima serie fotográfica tenga peso, si quieres que realmente importe, tienes que buscar la fricción. Tienes que volver a hacer las cosas difíciles porque en ese sobreesfuerzo del cerebro es donde surge la genialidad que ninguna máquina podrá copiar nunca. Las calles de Quijop, en la Checoslovaquia de los años 70, no eran un lugar para la poesía. Eran el escenario de una vigilancia constante. Allí, entre el humo de las calefacciones de carbón, se desplazaba cada mañana una figura que parecía un anacronismo viviente. Miroslav Tichy. Un hombre que había sido expulsado de la Academia de Bellas Artes por negarse a pintar para el régimen y que había decidido que su vida sería una declaración de guerra contra lo establecido. Llevaba una chaqueta que era más remiendo que tela, pintada con alquitrán para hacerla impermeable, y una barba que se confundía con los harapos de su cuello. Bajo el brazo sujetaba con fuerza una caja de madera y cartón. No era basura, era su arma. Tichy había fabricado sus propias lentes con plexiglas que rescataba de los vertederos. Las pulía durante semanas usando ceniza de cigarros y pasta de dientes, hasta que el cristal tenía la curvatura exacta de su obsesión. El obturador, esa pieza que nosotros pagamos a precio de oro, él la había diseñado con un muelle de un somier viejo y elásticos de ropa interior. Se acercaba a la valla de la piscina municipal, se movía con la precisión de un cazador sin mirar por ningún visor, porque su cámara ni siquiera tenía uno. Simplemente sentía el encuadre en el estómago. Colocaba la caja a la altura del pecho y ¡clac! El sonido era tosco, mecánico, un golpe que robaba un instante de una mujer ajustándose el bañador o una sombra sobre el agua. Lo más increíble ocurría en la oscuridad de su cocina.
un antro sin calefacción donde las ratas eran sus únicas testigos. Revelaba esos negativos con químicos caducados que él mismo alteraba. Como no tenía ampliadora, utilizaba un sistema de espejos y la luz del sol que filtraba por una rendija de su ventana para proyectar la imagen sobre el papel. Si pasaba una nube, la foto cambiaba. El tiempo y el clima eran sus coautores. Cuando la foto estaba seca, Tichy cogía un lápiz y dibujaba marcos alrededor de la imagen, convirtiendo cada copia en una pieza única. Cuando en 2004 el comisario Harald Szeemann llevó sus fotos a la Bienal de Sevilla, Tichy se negó a ir. Dijo que el mundo del arte era una distracción. Mientras el mundo entero lo aclamaba como un genio, él seguía en Quijop comiendo pan duro y puliendo lentes con ceniza. Tichy decía: si quieres ser famoso, tienes que hacerlo peor que nadie en el mundo. Él rechazó la tecnología porque la tecnología es predecible y la vida no lo es. Su cámara de cartón era su acto de resistencia contra un sistema que quería que todo fuera nítido, ordenado y muerto. Si crees que necesitas el último modelo para empezar, piensa en Miroslav, disparando con una caja de madera y gomas de calzoncillos bajo la lluvia de Moravia. Él no tenía nada y por eso su mirada lo tenía todo. Porque su herramienta no era un objeto de consumo, era su único grito de libertad. Hoy vamos a hacer algo insólito en este programa. Voy a recomendaros 5 libros, 5 Biblias que conforman el mapa genético de la herramienta de autor. El primero se titula Miroslav Tichy, de la editorial Tors. Es un registro de arqueología moderna. En él podréis ver no solo sus imágenes, sino reproducciones de sus cámaras artesanales, esculturas de basura capaces de capturar el alma. Es el antídoto perfecto contra el consumo tecnológico. El segundo libro se titula Daibo Moriyama, The World Wrote My Age, publicado por Esquira. Este libro es la clave para entender la fotografía instintiva. Moriyama demuestra cómo una pequeña cámara compacta, usada como una prolongación del cuerpo, puede construir un universo entero. Analizad el grano y el desenfoque, no son errores. Son el resultado de llevar una herramienta sencilla al límite de su capacidad expresiva. El tercero de los libros recomendados se titula Diana Arbus Revelation, editado por Aperture. Este volumen es vital para comprender el peso psicológico del equipo. Arbus pasó del 35 mm al formato medio no por calidad, sino por la pausa. En estas páginas veréis cómo el visor de cintura cambia la mirada del retratado. Es un estudio sobre la confrontación y el respeto que solo una máquina lenta puede provocar. Nuestro cuarto libro lleva por título Avedon Murals and Portraits, de Adrams. Para los que creéis que el equipo grande es un estorbo, aquí tenéis la prueba de lo contrario. Avedon utiliza la cámara de banco para desnudar a sus sujetos. El tamaño de la máquina se convierte en una herramienta de autoridad.
Es un libro monumental tanto en tamaño como en contenido, que analiza la tensión entre el fotógrafo y el modelo. Y por último, Inner Vision, An Exploration of Art of the Rain, del Dr. Semir Zeki. Esto es neurociencia pura. Te dará las armas para defender tu estilo ante cualquier técnico cuadriculado. Zeki explica por qué el cerebro prefiere las formas insinuadas a las explícitas. Te explicará por qué el desenfoque de Tichy o el grano de Moriyama son más potentes que la nitidez. Porque el arte, amigos, sucede en vuestra corteza visual, no en el sensor. Cinco libros, 5 formas de entender que la cámara es en realidad una decisión política. ¿Eliges ser un consumidor o eliges ser un autor? Tichy eligió la ceniza, Moriyama el instinto y Arbus la pausa. ¿Qué vas a elegir tú para tu próximo proyecto? Como siempre, tenéis todos los enlaces directos en las notas del programa. Al comprar desde ese enlace, apoyáis que sigamos aquí hablando de lo que nadie más se atreve a decir. Y llegamos al final de este episodio. Y es el momento de recoger todo lo que hemos soltado sobre la mesa. Porque la herramienta, como hemos visto, nunca es neutral. Hemos empezado cuestionando la carrera tecnológica, esa que nos empuja a comprar funciones que no necesitamos. Y lo hemos contrastado con la intencionalidad técnica de autores como Daido Moriyama. Él nos enseñó que la mejor cámara no es la que más píxeles tiene, sino la que te permite ser invisible, la que se convierte en una extensión de tu propio instinto en las calles de Shinjuku. También hemos analizado el cambio de paradigma de Diana Arbus, quien nos demostró que elegir el formato medio no fue la búsqueda de nitidez, sino una búsqueda de pausa. Ella entendió que el ritmo de la cámara dicta el ritmo de la relación con el sujeto, y que mirar hacia abajo por un visor de cintura es un acto de reverencia que transforma por completo el retrato. Desde el rigor científico, el Dr. Semir Zeki nos ha abierto los ojos con la neuroestética. Ahora ya sabemos por qué la perfección digital a veces nos deja fríos. Vuestro cerebro necesita la completitud, necesita que la imagen tenga esos huecos, esa imperfección o desenfoque que le obliga a trabajar y a conectar emocionalmente. La nitidez extrema, amigos, es a menudo el cementerio de la imaginación. Y por supuesto, nos llevamos grabado a fuego la historia de Miroslav Tichy, ese fantasma de Q-Hop que con sus lentes pulidas con ceniza y sus cámaras de cartón nos dio la lección definitiva
La fotografía es un estado mental. Si él pudo capturar el alma de una ciudad con la basura del régimen, nosotros no tenemos excusas. La herramienta es una decisión política. O eliges ser un consumidor o eliges ser un autor. Os he dejado 5 libros en el código, que son 5 mapas para navegar esta filosofía, desde la ciencia de Zeki hasta la obsesión de Avedon y la precariedad de Tichy. Estudiarlos porque ahí está la verdadera inversión, no en el último cuerpo de cámara que ha salido al mercado. Soy José María Gómez, muchas gracias por estar ahí. Te espero en el próximo programa. Y ya sabéis, paso lista.